En el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, un día más, reconociendo tu gracia y tu sabiduría. Señor, experimentando nuevas cosas en Cristo Jesús. Gracias te damos por la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta, la que nos proporciona esa seguridad, Señor, de que lo mejor está por venir. La palabra nos anima a creer y a confiar en un Dios fiel y verdadero, en un Dios que quebranta todo plan de las tinieblas. La palabra es la que nos dice que tengamos paz en el corazón, que Dios pelea por nosotros. La palabra es la que nos sostiene, porque el Salmo 119 verso 8 dice: ¿con qué alimentará el joven su camino? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra, con mantener la palabra. Y en esta tarde, Dios, te doy gracias por la palabra. La palabra, Señor, es la que nos lleva de gloria en gloria. La palabra es la que nos establece en esa fe de que tú actúas y que, Señor, obras de una manera extraordinaria. La palabra es la que nos sostiene y nos mantiene de pie, como viendo a la invisible, creyendo en esa provisión y en esa protección. Gracias, Señor. Gracias por el oportuno socorro. Gracias porque a través de la palabra pudimos conocer a Cristo. Podemos, Señor, no solamente escudriñarla, sino recibirla, apropiarla de sus promesas. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el avivamiento que viene, Señor, para la iglesia en estos próximos días. Gracias por el derramamiento de tu presencia en esta próxima temporada para la iglesia. Aunque el enemigo creyó que estábamos callados, que estábamos escondidos, se equivocó. Hay una iglesia que está de pie, una iglesia que levanta sus manos y que declara que en todo tiempo estaremos creyendo en la provisión de Dios, en la bendición de Dios, en la mano poderosa de Dios, en el nombre de Jesús. Y este es tiempo de nuevos comienzos para la iglesia. Este es tiempo de un nuevo caminar para el pueblo de Dios. Y es tiempo que la iglesia se empodere. Es tiempo que la iglesia deje de estar acomodada en sus casas y diciendo cosas que van en contra de la unción del Espíritu. Hoy es el tiempo que la iglesia se levante y proclame a Jesucristo como el sanador, libertador y Señor de esta tierra. Es tiempo que la iglesia provoque buenas nuevas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y, Señor, por guiarnos en todo camino. Gracias por el pueblo aquí reunido. Gracias por el pueblo que nos está sintonizando en esta hora en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada generación, a cada persona que está pendiente de nuestras transmisiones. Las personas que están aquí con nosotros, que la gloria de Jehová resplandezca en el nombre de Jesús en cada uno de nosotros, para la gloria tuya, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Tú haces milagros y abres sendas, Señor, abres camino. Y oramos, Señor, que en esta tarde tu presencia se manifieste de una manera extraordinaria y sobrenatural. Oramos, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Oramos y desatamos, Señor, avivamiento en cada uno de los ministerios, Señor, en cada una de las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hoy declaramos una unción sobrenatural en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero el que está fundamentado en la fe en Cristo Jesús es más que vencedor. Y hoy oro que hay una iglesia que se empodera, que hay una iglesia que toma posesión de lo que Dios ha establecido. Y yo llamo a los valientes, y yo llamo a los guerreros, a las guerreras
que se levanten en oración, que se levanten en alabanza, que se levanten en fe, porque viene un avivamiento para cada uno de nosotros, viene una nueva visión para la iglesia, viene una nueva comisión para la iglesia. No solamente vamos a ir y preparar el terreno, sino que vamos a ver milagros en el Señor, porque tenemos que hacer discípulos, bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también tenemos que provocar ese poder de Dios en cada uno de los que Dios disponga que le hablemos de Cristo. Este es tiempo de conquista, pero también es tiempo de cosecha. Este es tiempo de guerra, pero también es tiempo de victoria en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra nosotros prospera, porque el milagroso, el Rey de Israel, estará con nosotros todos los días en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Junto con mis hermanos aquí en el auditorio de nuestro ministerio, junto a los hermanos que están conectándose hoy, te adoramos y te exaltamos. Te damos honra, te damos honor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Y usted que está en casa, le damos gracia y honra al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir un domingo más. Un domingo más. Hoy es 14 de junio del 2020 y así es que estamos contentos una vez más por estar con ustedes. Hoy hay familia aquí dentro del tabernáculo y le damos gloria a Dios y vamos de victoria en victoria y vamos de triunfo en triunfo y vamos declarando el poder de Dios sobre la iglesia, y la iglesia no tiene que descansar, la iglesia no tiene que temer, la iglesia tiene que estar confiada en el poder maravilloso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y maravilloso, Dios es poderoso. Y el tema que hemos establecido para esta tarde, a todos mis amigos y mis hermanos que nos están viendo, es dedicado totalmente a la iglesia. La iglesia tiene que empoderarse. La iglesia tiene que establecer plataformas de adoración del Señor. Tiene que establecer al Señor una plataforma de adoración y de exaltación. Yo quiero decirle a los hermanos que están aquí también reunidos, es tiempo de ver la cosecha en el Señor. Levante sus manos conmigo y diga, yo veré la cosecha del Señor. Usted que está en casa viéndonos, veremos la cosecha en el Señor. Y todo lo que usted ha sembrado, todo lo que usted, aún con lágrimas, porque la Biblia dice, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo vamos a cosechar. Y este es el tiempo de ver la gloria del Señor. Este es el tiempo de manifestar la presencia del Señor. Pero obviamente tiene que ser evidente lo que está dentro de nosotros. Por eso el tema que traigo para esta tarde es ¿de qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos? Yo le pregunto a usted, ¿de qué estamos llenos? En Job capítulo 6, verso 14 dice, el atribulado es consolado por su compañero, aunque aquel que abandona el temor del Omnipotente. Hay mucha gente que está caminando en temor hoy en día, pero están caminando en temor para venir a la iglesia, pero no caminan en temor cuando van al supermercado, cuando van al trabajo, cuando van a la calle, y entonces no podemos entender cuál es su posición. En Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Proverbios 4:23, y son textos bíblicos que usted y yo manejamos y que nos han enseñado en la escuela dominical. Yo tengo 30 años de convertido y estos textos bíblicos, desde que yo llegué a la iglesia, estos textos me los enseñaron. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿qué hay dentro de nosotros? ¿De qué nos estamos llenando? Y hoy quiero hacer énfasis en el libro o en la carta a los Efesios, capítulo 5. Y capítulo 5 habla que tenemos que ser hijos de luz. Y sabe, hay dos características que menciona Efesios 5. Hay dos características que menciona, y déjeme buscarlo aquí para poder establecer Efesios 5, versículo 1. Para poder nosotros ser hijos de luz y manifestar esa evidencia, y no solamente ser hijos de luz, sino caminar
en hijos de luz, tenemos que caminar en dos características y establecer esas dos características en nosotros. Esa palabra rema debe estar establecida en nosotros. Número uno, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y número dos, tenemos que andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sabe? Los 10 mandamientos fueron reducidos a 2 por Cristo en el Nuevo Testamento. El primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros queremos caminar en luz, cuando nosotros somos llenos de la presencia de Dios, caminamos en esa presencia divina del Espíritu Santo. Número uno, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y número dos, tenemos que andar en el amor como también Cristo nos amó. Indudablemente que la palabra nos lleva a que tenemos que fluir en esa presencia de Dios. Ustedes, amados, que están en esta tarde aquí con nosotros, debemos fluir en esa presencia de Dios. Debemos caminar en esa llenura de Dios. Ahora, hablando de la carta a los Efesios, esta carta va dedicada a un grupo de hermanos que fue escrita por el apóstol Pablo durante su cautiverio en Roma. ¿Sabe que él se encontraba preso en Roma después de haber sido trasladado de Jerusalén? Porque los judíos querían apresar y matar a Pablo, pero él, apegado a la ciudadanía romana que él tenía, él pidió apelar al César, y él pudo obtener del César que no lo mataran, sino que lo metieran preso. Y ahí estuvo preso mientras podían delegarle una audiencia para hablar con el César. Y aún en esa cárcel, él escribe una carta a los Efesios. Y sabe, dicen los escritores o los historiadores, que esa carta era una carta general que era dedicada a todas las iglesias de la región. Pablo era ya un anciano. Pablo era un anciano y había pasado más de 30 años cuando él tuvo aquel encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Había recorrido gran parte del mundo y había proclamado el evangelio de Cristo por todas las naciones. Pero ahora él se encontraba en una situación difícil, estaba encadenado en una cárcel en Roma y estaba escribiendo con amor, con aquella explosión que teníamos que dar un testimonio de lo que es caminar en Cristo. Y sabe, nosotros últimamente, porque cuando Pablo escribe la carta, los tiempos eran peligrosos, los tiempos eran difíciles para los cristianos. Y usted se da cuenta cómo murieron los apóstoles en aquel entonces, cuando se levanta la primera iglesia, Cristo estableciendo a los discípulos y ellos evangelizando las naciones. Los apóstoles no mueren de una forma natural, la mayoría mueren cruelmente, porque había persecución para el evangelio. Y hoy mismo el enemigo está levantando persecución contra la iglesia. Y se inventa una cosa, se inventa otra cosa para poder provocar desánimo, para poder provocar temor a la iglesia y establecer su dominio sobre el territorio. Pero hoy quiero decirles, hermanos que están aquí y los amigos que me están viendo y los hermanos que me están viendo a través del Facebook, que las mismas situaciones que Pablo tenía en aquella ocasión hoy están ocurriendo. Y nosotros, en vez de estar encerrados, en vez de estarnos quejando y murmurando, debemos de estar levantándonos y comprendiendo qué es lo que Dios quiere traernos y que pedirle al Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Hoy quiero animarlos a que llenemos nuestra vida de la presencia de Dios. Pablo en ese entonces le dice a la iglesia en el versículo 18 del capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a llegar más adelante
a poder establecer lo que Pablo quiso dar a entender a través de la palabra a este grupo de hermanos, que no solamente fue para ellos, sino también para nosotros en este tiempo. Pero vamos a profundizar en nuestro tema, establecer primeramente lo que Dios estableció a través del hombre. Número uno, sabemos que Dios creó al hombre, esto nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Y lo creó a su imagen y semejanza. Y eso lo dice en Génesis capítulo 1, verso 27. A su imagen y semejanza Dios creó al hombre. Esto indica que la presencia del Espíritu Santo, porque quiero decirle que el Espíritu Santo estaba desde Génesis hasta Apocalipsis. La presencia de Dios ha caminado durante toda la historia de la humanidad y sigue vigente hasta el día de hoy. Su presencia nunca los hará falta. Jesús le dijo a los apóstoles: yo me voy, pero les enviaré el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo. Pero lastimosamente el pueblo de Dios no se llena de esa fragancia, de esa presencia de Dios. El Espíritu Santo ha estado presente en todas las Escrituras. En cada libro escrito de la Biblia, el Espíritu Santo haya estado presente. Y cuando Dios establece al hombre, le da un soplo que es el hálito de vida. Y eso está en Génesis 2:7. Un soplo es el aliento de Dios. Su espíritu llenó de vida al hombre y vivificó, alimentó aquel barro y le dio vida. Pero juntamente con esa vida le dio libertad, le dio capacidad de comunicarse, le dio capacidad de mantener una relación no solamente con Dios y el cielo, sino también a nivel de la tierra. ¿Sabe? El hombre en sus comienzos, hermanos, él tenía paz, él poseía felicidad, él tenía contentamiento, tenía provisión en sus inicios. Usted lo lee en Génesis. Y tenía aquel dinamismo de llevar a culminar el propósito de Dios. Pero esto no le duró mucho tiempo. Esto no le duró mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? Usted ve que nosotros como seres humanos, a los niños, y la pastora predicaba hace un par de viernes atrás, que los niños no les enseñamos a mentir, pero mienten, a pelear, pero pelean, porque hay dentro de nosotros que viene, que es el pecado original por Adán. Pero viene el segundo Adán, que es Cristo, y rompe toda maldición y establece un nuevo sistema en nosotros, perdonados por Cristo en la cruz del Calvario. Pero Adán, volviendo a Adán, él toma decisiones que no fueron de bien para él. Y usted conoce la historia, ustedes conocen la historia. Adán fue sacado del Edén junto con su esposa y tuvieron que trabajar en la tierra. ¿Sabe? Después de Adán vinieron muchas generaciones que tuvieron la capacidad de pecar, tuvieron la herencia de la corrupción, de la perversidad, y como resultado de todo lo que Adán hizo con Eva y de todo lo que trajeron a las generaciones, trajeron hasta nosotros también contiendas, divorcios, disensiones, codicia, y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Y Dios aleja del hombre. Y usted puede ver en Génesis capítulo 6 cómo dice Dios que se arrepiente de haber creado al hombre y que lo va a destruir. Y a medida que nosotros vamos entrando en la historia, vemos cómo Dios ama al hombre y lo bendice de tal forma que su corazón está deseoso de que nosotros algún día cambiemos. Y eso ha sido de generación en generación. Y nos pasa hoy en día. El Señor está esperando que usted y yo nos levantemos y nos apropiemos de las promesas que Él tiene para nuestra vida. Y cuando el hombre se aparta de Dios, es ahí donde comienza una lucha interna que llega a establecer un vacío en su interior. Y el hombre utiliza dos medios para poder llenar ese vacío, medios constructivos
y medios destructivos. Ya le voy a decir por qué que los llevo en esta línea. Nosotros cuando estamos vacíos necesitamos que alguien nos llene. Y si no establecemos esa llenura en el Señor, el mundo va a venir y nos va a atrapar, el mundo va a venir y se va a apropiar de nuestras vidas y nos va a llevar en caminos que no son fructíferos y que no son puestos por Dios. Pero como seres humanos nosotros utilizamos varios medios para poder llenar esos vacíos. Por eso yo le decía, ¿de qué estamos llenos? La presencia de Dios necesita tener instrumentos para que su gloria sea depositada y seamos de bendición allá afuera. Los medios constructivos buscan, que no son malos, buscan llenar ese vacío a través del trabajo excesivo, que al final viene a repercutir en divorcio, en separaciones, porque el trabajo excesivo aparentemente no destruye, pero sí tiene un fin que provoca rompimientos. ¿Sabe? Por todos los medios el hombre desea alcanzar algo y no se sacia, porque mientras ese vacío no esté satisfecho o no esté lleno o no lo esté llenando completamente, usted va a tener una necesidad todos los días. Todos los días. ¿No se ha dado cuenta? Usted tiene una hora de comer y al ratito dice, tengo hambre, porque hay algo que necesitamos satisfacer. Los medios destructivos, hablamos de los medios constructivos, ahora son los medios destructivos. Que el hombre busca, el hombre natural busca llenar. Si usted lee el libro de Efesios capítulo 5, habla que el hombre natural busca llenar su vacío por el alcohol, el tabaco, el sexo, las drogas, la pornografía, la codicia. Y todo eso viene a poner al hombre en una línea. Y el Señor le dice a Pablo que nos establezca esta palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe? Se cree una historia de que en esos territorios había una iglesia dedicada a los dioses paganos, que ellos tenían que satisfacer al dios pagano tomando y caminando en fornicación, y solo así ellos podían agradar al dios falso, que era descendiente de Zeus. Y la iglesia, los primeros que llegaban a la iglesia sometidos a la doctrina del Señor, pero a medida que iban entrando a la doctrina del Señor, porque saben que esto no es comida ni bebida, entonces ellos miraban el otro lado, el otro templo, y decían, pero allá es mucho mejor y se llena, y hay dinero, y hay cosas del mundo que nos agradan, porque les cuesta, y a nosotros nos cuesta también dejar el mundo. Y Pablo le escribe al hombre o a la iglesia. Dios le da una inspiración a Pablo y le dice, no os embriaguéis con vino. Encontramos esta exhortación en el capítulo 5, verso 18 del libro de Efesios. ¿Sabe? La palabra embriaguéis tiene un sentido espiritual. No está hablando precisamente de alcohol. No os embriaguéis significa no nos tenemos que dejar llevar, no nos tenemos que dejarnos atraer, no debemos permitir que nos seduzca la situación que está pasando a nuestro alrededor. Y hoy, últimamente, he conocido o he visto algunos cristianos que se dejan seducir por la murmuración, por el enojo, por la frustración, y rompen aquella relación con el Señor porque se dejaron influir por la situación que está a nuestro alrededor. Y hoy podemos ver cómo muchos cristianos avergüenzan el nombre de Cristo con palabras, con actitudes, porque se dejaron embriagar. En otras palabras, se dejaron seducir por la situación que está ocurriendo. Y la iglesia está cayendo en murmuración, la iglesia está cayendo en falta de fe. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, esto no debe fluir en nosotros. Usted debe callar y debe de orar. ¿Por qué? Porque esas son las manifestaciones de un hombre de Dios.
Son evidencias del fruto del Espíritu: templanza, dominio propio, fe y la confianza en el Señor. Como cristianos nosotros debemos de estar conscientes de que hay situaciones que no nos podemos arreglar, solo el Señor. Amén. Para muestra un botón lo que está sucediendo a nivel gubernamental o al nivel de gobierno del país, no nos compete a nosotros. La iglesia tiene que orar porque la bendición va a venir a través de los que claman. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Es cierto, da impotencia, es cierto, da ganas de decir tantas cosas, pero no nos compete a nosotros como pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ver cómo Dios está encajando cada detalle, porque lo postrero será mejor para nosotros. La Biblia dice: la gloria postrera será mejor que la primera. Amén. Y aunque ahora estemos pasando situaciones difíciles, ¿de qué está lleno usted? Cuando hay situaciones terribles, cuando vienen tormentas a nuestra vida, usted tiene que estar lleno del Espíritu para contrarrestar con la fe, con la confianza en el Señor, que esto va a pasar. Amén. Ya les dije, no embriaguéis, tiene un sentido espiritual de no dejarnos llevar, de no permitir que esto se anide en nuestra cabeza. Hay un dicho que menciona por ahí que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. No podemos evitar que las circunstancias o las situaciones estén a nuestro alrededor, pero sí podemos evitar que nuestros hijos y nuestra familia sea contaminada en el nombre del Señor. Con esto de la pandemia hay que tener todos los cuidados necesarios. Tenemos que hacerlo. Pero evitemos la vana palabrería, que eso no abona para la iglesia, y estamos dejando avergonzado el nombre de Cristo. La iglesia tiene que empoderarse. ¿De qué estamos llenos nosotros? No, pastor, es que mire, yo estoy entre Camagüey y elote, y yo ahorita pues, y se justifica su mal proceder. Y de repente el Señor ya tiene pronta su venida. Dios ya está viendo cómo levantar a su pueblo, pero el pueblo no está listo, la novia no está lista todavía, porque tenemos nuestra mirada en la tierra. Cuando usted tiene la mirada en la tierra, usted se va a sofocar, usted va a presentar argumentos y se va a dejar envolver de lo que está llenando su corazón. Por eso Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Y en este momento de cambios, tenemos que ver el éxito de Dios en nuestra vida. Amén. Diga conmigo: yo voy a ver el éxito de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. El vino, no os embriaguéis con vino. Ya vimos que es embriaguéis, ¿verdad? Es no dejarnos atraer, no dejarnos seducirnos. El vino también tiene una representación espiritual. Son aquellas pasiones humanas, son aquellas situaciones que nublan nuestra visión espiritual. Yo nunca he probado una gota de alcohol, nunca he andado ebrio. Naturalmente, en el espíritu sí. En el espíritu hemos tenido fiestas donde el Señor viene con su presencia y provoca gozo. Amén. Y el mosto no necesariamente es natural, es espiritual. Pero cuentan algunos hermanos que tienen la experiencia o que tuvieron experiencia, que eso jamás se lo desean a nadie, andar ebrio al día siguiente. Amanecen con dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Usted tomó alguna vez? Y no es bueno eso, ¿verdad? No es bueno. El vino nubla, porque hay un dicho que dice: los bolos y los niños dicen la verdad. Porque el bolo, la persona que anda ebria, la persona que anda bajo los efectos del alcohol, se vuelve una persona que no piensa, que no razona, que no camina en sus pensamientos, sino que camina a lo loco y dice las cosas, y de repente cuando se da cuenta ya al día siguiente, con aquel fuerte dolor de cabeza, se avergüenza: yo dije eso, yo hice esto. El vino significa que nubla. Por eso la Biblia dice que hay que quitarnos de los ojos toda venda espiritual para poder discernir lo que el enemigo está trayendo a nuestra nación. Y usted y yo, que somos espirituales, porque la Biblia dice: vosotros que sois espirituales, nosotros somos espirituales, tenemos que romper toda atadura que quiera traer el enemigo al mundo. Pero no nos sometamos
no sometamos nuestro corazón al vino. Al vino significa las pasiones humanas, el enojo, el alma está trabajando. Muchos cristianos el día de hoy son alma, cuerpo y espíritu, cuando la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero caminamos más en el alma, ese es el vino, las manifestaciones del alma, las evidencias del alma. Desintegra el proceso de Dios en nosotros. Hay mucha gente que tenía planes este 2020. En diciembre estaban escribiendo muchos detalles y muchos planes y muchos anhelos y la visión. Pero este proceso de la pandemia hoy dice, no sé qué ha pasado, mi fe está claudicando. Y eso es lo que sucede cuando miramos muchas noticias, cuando miramos muchas cosas en la televisión que no abona para nuestra fe. Entonces nuestra visión se nubla y una relación con Dios evidente que había antes ya no lo hay. Porque nuestro corazón, nuestra vida se ha llenado más de cosas externas que de las cosas espirituales. Disolución. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Es la destrucción del enemigo para con nosotros. ¿Sabe? El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Él viene para apartarnos, separarnos del plan de Dios. ¿Sabe qué es santo? Santo es una persona apartada para Dios, ¿verdad? Nosotros somos apartados para Dios y buscamos la santidad en todo momento. No quiero decir que somos perfectos, vamos en pos de la perfección. Pero la santidad que dice que son aquellos apartados para el Señor. Pero viene el enemigo y en disolución también es desintegrar. Y el enemigo está determinado a desintegrar la familia, los matrimonios, las iglesias. Y esa es la visión ahora, que las iglesias no abran, que las iglesias estén en casa. Y hemos caído en ese plan perverso del enemigo. Pero nosotros como punta de lanza tenemos que sobresalir en esto y el enemigo no podrá. Diga conmigo, el enemigo no podrá en el nombre de Jesús. Él no tiene la capacidad. ¿Sabe? El Señor vino para deshacer toda obra del diablo. Y en nosotros está la presencia de Dios. ¿Qué hay dentro de ustedes? ¿Qué se está llenando usted? ¿De palabra de Dios? ¿Se está llenando de la fe del Señor? ¿O está permitiendo que la situación, la atmósfera que se está viviendo lo esté envolviendo? No permita que las palabras lo cambien de pensamiento. Por favor. En vez de estar pensando en estas situaciones, llénese del Espíritu. Amén. Diga conmigo, yo me voy a llenar del Espíritu. Me voy a llenar del Espíritu. Los que están llenos del Espíritu. Mateo 12, 43 al 45. Perdón. Mateo 12, 43 al 45. Vamos a leerlo. Mateo 12. Búsquela en su Biblia, por favor. Vamos a buscarlo aquí. 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, verso 44. De donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se da cuenta usted cuando se aleja del Señor? Cuando usted le da la oportunidad al enemigo que trabaje en su corazón con situaciones que están solamente provocando enojo, tristeza, separación. Ahí observamos claramente lo que el Señor muestra. Él nos perdona.
Y dice que el Espíritu limpia nuestra casa. Y debemos de estar en una constante búsqueda de Dios, porque el enemigo anda siempre queriendo entorpecer y estorbar el plan del Señor. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre y que purifique nuestra vida, que purifique nuestra atmósfera, que purifique nuestros alimentos, que purifique nuestra casa, nuestros hijos, porque el enemigo anda buscando cualquier tropiezo suyo para meterse. Y es tan conchudo que no solo llega a él, sino que lleva a muchos más para destruir su casa. El Espíritu Santo tiene que ser el guiador de nuestra vida. Ninguna palabra suya tiene que darle oportunidad a Satanás. Ningún gesto suyo, nada puede provocar que el enemigo tome ventaja. Dice la Biblia que el enemigo nos ve y huye de nosotros. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios, porque hay gracia de Dios, porque hay autoridad de Dios, porque hay poder de Dios, y nuestra casa y su casa debe estar sometida al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. ¿Y qué significa estar llenos del Espíritu? Porque tenemos que estar llenos del Espíritu. Significa a nuestro estilo de vida, un diario caminar con el Señor. ¿Sabe? Nuestra evidencia de que estamos llenos del Espíritu tiene que reflejarse en cada palabra que sale de nuestra boca. Estar llenos del Espíritu. Por eso, ¿de qué está lleno usted? Está lleno de cosas que están ocurriendo afuera y que su fe ha bajado su querer. Hay mucha gente que está ansiosa de venir, como esta gente que está aquí, están anhelando. Pero hay otros que no, están cómodos en sus casas. Ay, ¿para qué? Ay, peligroso, no. Ese virus usted sabe cómo es, y hay unas excusas terribles. Cuando han visto manifestaciones del Señor, y estamos igual que el pueblo de Israel. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel salió bendecido de Egipto. El pueblo de Israel vio las maravillas del Señor al ver aquel mar abrirse. Cuántas cosas vieron. Pero cuando estaban frente a la adversidad, ellos anhelaban volver a Egipto porque allá estaban cómodos, se suponía. Pero no era así. Y hay mucha gente a nuestro alrededor, cristianos, que están muy cómodos. Pero el Señor ahora dice que se levanten y que se llenen del Espíritu y que saquen toda esa situación negativa y las pongan a los pies del Señor en el nombre de Jesús. Tenemos que ser llenos del Espíritu. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis, no por la obra de la carne. Y aunque cueste, y aunque tengamos que mordernos los dientes, ver tanta situación, pero tenemos que estar llenos del Espíritu. Nuestra ciudadanía no es terrenal, ¿verdad que no es terrenal? Nuestra ciudadanía es celestial y Cristo viene por nosotros. Mejor prepárese con sus hijos. Háblele a la gente de Cristo porque Cristo ya viene. Cumpla su misión. Cumpla su misión. Sea de los arrebatados como los ángeles que arrebataron a Lot y a su familia. No se quede en la tierra de pecado, sino que salga y provoque cambios poderosos en el Señor. Déjese llenar del Espíritu Santo. Amén. ¿Se ha fijado que hay muchos creyentes que ligerito explota, mecha corta? Hágale una cosa a usted, a un creyente, y te va a medir su temperamento espiritual. Rapidito le contesta, rapidito le deja de hablar, rapidito lo bloquea del WhatsApp, pero no sin antes decirle sus 3, 4 cosas. Porque no hay una llenura del Espíritu. Caminamos en la carne. ¿De qué está siendo lleno usted? Y este es el tiempo, iglesia, de que aprendamos a confiar en el Señor. Amén. Que miremos que no hay pandemia que nos detenga, que no hay escasez que nos detenga. Amén. Usted y yo sabemos que no hemos dejado de comer. Ustedes no han dejado de comer. Así es. Si usted ha visto los hermanos que están aquí, cachetones se miran. Sí, y como andan con la... ¿cómo se llama? Ni respirar puede porque... bien alimentados, bien hermosos. Y el enemigo creyendo que nos tiene mal. No es cierto. Cuando el Espíritu nos alimenta, iglesia, usted camina en fe,
y el Señor le provee. Usted camina convencido de que Dios abre puertas y cierra puertas, porque Dios es el que está con nosotros. Llénese del Espíritu y no camine en la carne, por favor. ¿Y cuáles son las manifestaciones de caminar en el Espíritu? Usted va a andar alegre todo el tiempo. Usted va a cantar alabanzas, así dice el verso 19 y 20 de Efesios 5. Cantan himnos espirituales, hay fe, hay convicción. Usted ha escuchado que amigos y compañeros y familias dicen que están contagiados con el virus. Usted dice, no es cierto. Mi Dios suplirá toda sanidad en el nombre de Jesús. Me paro en la brecha y doy cobertura. El lleno del Espíritu no le teme a las malas noticias. ¿Sí? Porque sabemos quién es nuestro Señor. Usted como cristiano debe entender que no es el mundo el que va a dictaminar lo que nos va a acontecer, es el Señor. Y si Dios dice en Jeremías 29:11 que sus pensamientos son de bien y de paz, hermano, confíe en el Señor. Amén. Confíe en Dios. Amén. Amén. Hay que bendecir y no maldecir. Por favor. ¿Se acuerda el ángel que estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés? Dice la Biblia que el ángel no quiso maldecir a Satanás porque no era el tiempo, no era el momento. Y nosotros a veces soltamos toda palabra que me cae mal. Yo no le hablo a esa hermana, yo no le hablo a ese hermano. Ay, la situación, que esto, que lo otro. Y soltamos palabras de inmadurez cuando no estamos llenos del Espíritu. No es fácil. No es fácil ser llenos del Espíritu, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nuestro carácter, a nuestro yo y dejar que el Espíritu Santo fluya. Yo quiero dejarle en esta palabra, no se embriague con vino en lo cual hay disolución. En otras palabras, no se deje influenciar por lo que el mundo le está ofreciendo. Déjese llenar por el Espíritu Santo de Dios y usted va a ser una persona gozosa, una persona sana, una persona de vigor, una persona de fe y de confianza, y que va a producir en otros también las buenas nuevas. Yo le digo a ustedes en esta tarde, no teman ni desmayen. Amén. Nuestro corazón debe estar confiado que Dios suple todas nuestras necesidades. Amén. Amén. Vamos a terminar leyendo Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Amén. Colosenses capítulo 3, verso 17. Dios está rompiendo argumentos ahora y paradigmas en la gente y en nosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que usted haga ahora en adelante, todo lo que usted diga, dele gracias al Señor y hágalo para Él, en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios quiere que usted y yo marquemos la diferencia. Déjese llenar por el Espíritu Santo de Dios. Ubíquese en el lugar donde Dios quiere tenerlo. Deleítese en el Señor y Dios concederá las peticiones que hay en su corazón. Caminemos, hermanos, alabando al Señor, guardando nuestro corazón y pareciéndonos, número uno, imitadores de Dios y amando como Cristo se entregó por amor a nosotros. Cuando usted camina en esas dos características, hermano, el Espíritu Santo va a ser evidente en toda nuestra vida, en nuestra finanza, en nuestra casa, en nuestro diario vivir. Cristo va a ser evidente. Y los vecinos van a decir de usted, ¿se acuerda aquel centurión cuando Jesús murió y todo lo que Jesús dijo iba a suceder, sucedió? Y verdaderamente se quitó el casco y dijo, este es el Hijo de Dios. Y así van a decir los vecinos de usted, verdaderamente este es una familia cristiana, amén. Verdaderamente este es un hombre de Dios, verdaderamente todo lo que usted dice funciona.
o sucede porque hay presencia de Dios, hay evidencia de Dios. Pero cuando usted se alimenta o se deja llenar de lo que el mundo le ofrece, usted va a ser una persona avergonzada y van a decir, cristianos como ese mejor no. Evitemos eso y caminemos en la gracia y favor de Dios, alejándonos de toda contaminación y acercándonos a ese Dios grande y todopoderoso en el nombre de Jesús. Le damos gloria al Señor en esta preciosa tarde. Póngase de pie, usted que está aquí. Hermano, usted que está ahí conectado conmigo en esta noche. Bendigo a aquellos que nos han saludado. Más adelante nosotros oramos por toda aquella gente que se conecta y que nos saluda. Le bendecimos y declaramos una palabra poderosa en el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Amén. De poder, Dios, dejarnos ministrar por ti. Amén. Señor, tú me preguntabas hoy, ¿de qué te estás alimentando? Yo le decía, Señor, hago todo lo posible que tu Espíritu Santo me ministre. Y en esta noche, en esta tarde, yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana, déjese alimentar por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo fluya en usted. Y que usted pueda manifestar la gloria de Dios en su vida en el nombre de Jesús. Seamos agradecidos con Dios. Amén. Y el Dios de paz estará con nosotros todos los días. Y esa promesa que Dios le hizo a Josué, esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy en nosotros. Yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Y así nos dice a nosotros. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, llénanos, cancelo todo plan de las tinieblas que quiera atraer temor a nuestra vida, angustia, enfermedad. Señor, levántanos en fe y Espíritu Santo fluye a través de nuestra vida. Que nuestro ser se deje llenar por tu presencia en el nombre de Jesús. Que la palabra me fortalezca, que la palabra me dé esa convicción de que veré lo mejor en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los que estuvieron con nosotros hoy en esta hora y le damos gracias al Señor por su vida. Recuerde, mañana estará la tía Mari con todos ustedes a las 6 de la tarde, un horario diferente para mañana a las 6 de la tarde. Fulgencio con la tía Mari. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto y comenzamos algo que va a desatar la